Hoy en Terror Studio hablaremos de ECM, experiencias cercanas a la muerte, sus misterios y enigmas. Dicen que el universo está lleno de preguntas, y nosotros estamos aquí para buscar las respuestas. No importa cuán incómodas sean, esta noche, olvídate de lo que crees saber. Vamos a descubrir nuevos mundos, no en galaxias distantes, sino en los rincones ocultos de la historia, en la ciencia marginal y en los relatos susurrados que la razón prefiere ignorar. Exploraremos otras realidades, aquellas donde los objetos se mueven solos, donde las sombras tienen forma y donde la conciencia se estira más allá de lo físico. Si la verdad está allá afuera, la encontraremos. Si el miedo es la llave, abriremos la puerta. Soy Carlos González y te doy la bienvenida a Terror Studio. La expedición a lo desconocido empieza ahora. Hoy nos adentramos en el misterio de las ECM. Experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué ocurre cuando trascendemos al otro lado? Nuestros antepasados, desde la era primitiva, ya buscaban una respuesta. ¿Qué dice la ciencia de estas experiencias? En el día de hoy, contaremos con los argumentos de profesionales de la medicina respecto a este enigma. Comenzaremos con la historia de Raymond Moody, médico psiquiatra, conocido por ser autor del libro Vida después de la vida. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano, el cual tuvo una experiencia traumática con un coma profundo. Manel Sanz Segarra, médico cirujano del aparato digestivo. Por último, contaremos con un relato del Dr. Sam Parnia, reconocido mundialmente por sus investigaciones sobre reanimación cerebral. El Dr. Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, cambió para siempre la percepción de la muerte con su investigación recopilada en 1975. A través de cientos de testimonios, Moody identificó un patrón común que desafía la explicación clínica convencional, sugiriendo que la conciencia podría no apagarse en el momento del cese de las funciones vitales. Su obra no nació de la superstición, sino de la sorpresa de un médico que escuchaba, una y otra vez, la misma historia en labios de pacientes que habían sido declarados clínicamente muertos y que, contra todo pronóstico, regresaron para contarlo. Muchos de los sujetos que atravesaron el umbral describen una incapacidad casi total para poner en palabras la magnitud de la experiencia. Es una sensación de inefabilidad, donde el lenguaje humano, diseñado para el mundo de la materia y los sentidos, se queda corto ante una realidad que parece operar en una frecuencia distinta. Justo antes de la separación definitiva, en ese instante en que el corazón se detiene y el cerebro comienza su último susurro, muchos reportan un sonido persistente, un zumbido agudo, un clic vibratorio o un estallido que resuena en lo más profundo del ser. Este sonido marca el inicio de la experiencia fuera del cuerpo. El individuo se descubre flotando, a menudo cerca del techo de la sala de operaciones o del lugar del accidente. Desde esa perspectiva privilegiada, observan las maniobras de reanimación con una calma sobrenatural, una desafección extraña, como si el cuerpo que yace debajo fuera solo un envase gastado que ya no les pertenece. Escuchan las conversaciones de los médicos, ven los instrumentos utilizados y sienten una claridad mental que nunca tuvieron en vida. No hay dolor, solo una observación nítida y una comprensión expandida de la situación. A este desprendimiento le sigue el tránsito por un espacio oscuro, una zona de transición que muchos describen como un túnel que parece no tener fin, pero que se recorre a una velocidad vertiginosa. No hay miedo en este vacío, sino una atracción magnética hacia el final del camino. Al final de esa oscuridad emerge una luminosidad que no ciega, sino que envuelve. Es una luz que emana una paz y un amor tan intensos que resultan indescriptibles. Los testigos afirman que esta luz posee una inteligencia propia,
una presencia que lo comprende todo sin necesidad de preguntas, una entidad que parece conocer cada rincón de su alma y que lo recibe con una aceptación total. En ese estado de suspensión, el tiempo deja de ser lineal. El pasado, el presente y el futuro parecen colapsar en un solo punto de conciencia pura. Comienza entonces la revisión de la vida. No se trata de una película proyectada en una pantalla, sino de una vivencia envolvente y tridimensional. Es una proyección panorámica y ultra rápida de cada acción, cada palabra y cada emoción sentida desde la infancia hasta el último suspiro. Lo más impactante de este proceso es que no hay un juicio impuesto por una deidad externa, sino una autoevaluación profunda y honesta. El individuo siente, de manera simultánea, el efecto exacto que sus actos tuvieron en los demás. Experimenta el dolor que causó en otros y la alegría que entregó, comprendiendo que cada pequeña acción tuvo una repercusión en el tejido de la existencia. Mientras este proceso ocurre, muchos se encuentran con una frontera física o simbólica, una línea que marca el punto de no retorno. En este espacio liminal se producen reencuentros con seres queridos que ya han partido, figuras que irradian la misma luz reconfortante y que parecen estar allí para guiar o dar la bienvenida. Hay una sensación de hogar absoluto, de haber regresado finalmente a un lugar de donde nunca debieron salir, un estado de pertenencia que hace que el mundo físico parezca, por comparación, un sueño lejano y denso. Sin embargo, en el punto álgido de esta plenitud, surge una barrera infranqueable. Ya sea por una voz que les comunica que su misión en la Tierra no ha terminado, o por la comprensión repentina de que tienen responsabilidades, hijos o seres queridos que aún dependen de ellos, son impulsados de vuelta. Ese regreso suele ser violento y traumático, una caída pesada hacia las limitaciones del cuerpo físico, hacia el frío, el peso de la gravedad y el dolor de las heridas. La vastedad de la conciencia vuelve a quedar atrapada en los estrechos límites del cerebro biológico. Para Moody, estos relatos no eran simples alucinaciones causadas por la falta de oxígeno o el estrés químico del cerebro, sino evidencias de un fenómeno que la ciencia convencional todavía se niega a aceptar por completo. Lo que hoy llamamos muerte es, según sus investigaciones, simplemente un paso intermedio, un cambio de estado hacia una forma de existencia mucho más vasta y lúcida. Aquellos que volvieron nunca regresaron siendo los mismos. La mayoría perdió por completo el miedo a morir, y regresó con la convicción inquebrantable de que la vida tiene un propósito profundo basado en dos pilares: el aprendizaje constante y la capacidad de amar. Al final del día, el expediente de Moody nos sugiere que el final no es un muro de oscuridad, sino una puerta que se abre hacia una luz que, según los testigos, siempre nos ha estado esperando al otro lado del camino. 10 de noviembre de 2008. Ese fue el día en que el mundo del Dr. Eben Alexander se detuvo. Un neurocirujano de prestigio, formado en la escuela del materialismo científico más riguroso, despertó con un dolor de cabeza fulminante que, en pocas horas, lo sumiría en un coma profundo. Una meningitis bacteriana extremadamente rara estaba devorando su cerebro, desconectando por completo su corteza cerebral, la parte que nos hace humanos, la que procesa el lenguaje, el pensamiento y las emociones, mientras su cuerpo yacía inerte en una cama de hospital, con los médicos dándole apenas un 2% de posibilidades de supervivencia. La conciencia de Alexander se embarcaba en una odisea que transformaría su visión de la existencia para siempre. Él describe que su viaje comenzó en un lugar de oscuridad densa, un estado que llamó la vista de ojo de lombriz. Era una zona subterránea y monótona, donde se sentía atrapado en una especie de lodo biológico, rodeado de rostros grotescos y sonidos discordantes. Sin embargo, en medio de esa confusión, apareció una luz blanca y dorada que comenzó a girar, abriendo un portal hacia una realidad de una claridad asombrosa. Al atravesar ese umbral, Alexander se encontró volando sobre un valle de una belleza indescriptible, un mundo de colores hiperreales que hacían que la tierra pálida y bidimensional pareciera una sombra. En este plano, el doctor relata que no estaba solo. Una joven de ojos azules profundos lo acompañaba en una especie de ala de mariposa gigante. No hablaban con palabras, sino a través de una transferencia directa de conceptos y emociones que él describe como una comunicación post-elocución. El mensaje que ella le transmitía era simple pero devastadoramente poderoso. Eres amado y deseado profundamente para siempre. No tienes nada que temer. No hay nada que puedas hacer mal.
Alexander sintió que estas palabras se grababan en su ser, eliminando décadas de cinismo científico y reemplazándolas por una certeza absoluta sobre la benevolencia del universo. A medida que ascendía, Alexander llegó a lo que él denomina el núcleo, un vacío de una negrura infinita pero rebosante de una presencia divina. Allí, comprendió que el universo es mucho más vasto de lo que nuestras herramientas de medición pueden detectar. Se le mostró que la conciencia es la base fundamental de todo lo que existe, y que el cerebro humano no produce el pensamiento, sino que actúa como un filtro que limita nuestra percepción de esta realidad espiritual superior para que podamos enfocarnos en la experiencia física. Comprendió que el tiempo no fluye como un río, sino que todo lo que ha sucedido y lo que sucederá existe simultáneamente en un eterno presente. Se le permitió ver la estructura de las dimensiones, y cómo el amor es la fuerza gravitacional que mantiene unido todo el tejido de la creación. No había preguntas que no tuvieran respuesta en ese estado de comunión total con la fuente original. Se sentía por primera vez verdaderamente despierto. Sin embargo, a pesar de la gloria de ese entorno, Alexander sintió el llamado de regreso. Vio las caras de sus familiares en el hospital, visualizó las oraciones de quienes lo rodeaban y comprendió que su misión no era quedarse en la luz, sino regresar para contar lo que había visto. El descenso fue una transición lenta desde la expansión infinita hacia la estrechez del cuerpo humano. Al despertar, 7 días después de haber entrado en coma, contra todo pronóstico médico y sin secuelas neurológicas permanentes, Alexander dedicó su vida a documentar su viaje. Hoy, su testimonio sirve como un recordatorio de que la muerte no es un final, sino un despertar. Eben Alexander pasó de ser un hombre de ciencia fría a un mensajero de lo invisible, afirmando que todos somos parte de una conciencia única y eterna. Su historia nos invita a considerar que, cuando cerramos los ojos por última vez en este mundo, no nos espera el olvido, sino un regreso a una luz que nos conoce por nuestro nombre y que siempre nos ha estado esperando. Estás escuchando Terror Studio Podcast, Enigmas y Misterios. La historia de Eben Alexander no es solo el relato de un milagro médico, sino una grieta en el muro del materialismo que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la realidad. Si un hombre cuya corteza cerebral estaba siendo devorada por la bacteria pudo experimentar la mayor claridad mental de su vida, entonces debemos aceptar que la conciencia no es un producto del cerebro, sino una fuerza que lo trasciende. Al final de este expediente, nos queda una certeza que desafía cualquier lógica científica. La muerte no es un abismo de silencio ni el fin de nuestra historia. Es, en palabras del propio Alexander, una liberación de las limitaciones físicas para regresar a una red de amor y conocimiento que siempre ha estado ahí, vibrando en una frecuencia que nuestros sentidos apenas pueden intuir. Aquella joven de ojos azules que lo esperaba en el umbral, esa hermana que nunca conoció en vida, es la prueba de que los vínculos que forjamos en este plano son solo el reflejo de una unión mucho más antigua y profunda. No somos náufragos en un universo indiferente, somos viajeros temporales en un viaje de aprendizaje, y lo que llamamos el final es, en realidad, el momento en que finalmente volvemos a casa. Hoy, el testimonio de este neurocirujano permanece como un faro para aquellos que temen a la oscuridad. Nos recuerda que, cuando el cuerpo se rinde y los monitores se quedan en silencio, lo que nos espera no es el olvido, sino un despertar a nuestra verdadera naturaleza. Porque al cerrar los ojos en este mundo, simplemente estamos parpadeando para abrirlos en una luz que nunca se apaga. Yo escucho terror, estudio enigmas y misterios. 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 El Dr. Manuel Sanz Segarra representa un puente insólito entre el rigor de la medicina de alta complejidad y los misterios más profundos de la existencia humana. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, su vida transcurrió durante décadas entre bisturís, diagnósticos críticos y la gestión de la vida y la muerte en el Hospital Universitario de Bellvitge, donde alcanzó la jefatura del servicio de cirugía digestiva. Como cirujano, su formación era puramente cartesiana.
Lo que no se puede medir, tocar o ver, simplemente no existe. Sin embargo, la realidad del quirófano comenzó a presentarle enigmas que su formación académica no podía resolver. El punto de ruptura con su visión materialista ocurrió a través de sus propios pacientes. No fueron lecturas esotéricas, sino casos clínicos reales de personas que, tras entrar en parada cardiorrespiratoria, lo que técnicamente conocemos como muerte clínica, eran reanimadas y regresaban con una lucidez asombrosa. Estos pacientes relataban experiencias que desafiaban las leyes de la biología, describían con exactitud conversaciones mantenidas por los médicos mientras ellos estaban inconscientes, detallaban la marca de los instrumentos quirúrgicos, e incluso mencionaban objetos situados en la parte superior de los armarios o en salas contiguas, lugares que eran físicamente imposibles de visualizar desde la mesa de operaciones. Para el Dr. Sansegarra, el rigor científico era innegociable. Empezó a investigar si estas visiones eran producto de la anoxia, esa falta de oxígeno en el cerebro que puede provocar alucinaciones. Pero se encontró con un muro lógico. Una alucinación es caótica y desordenada, mientras que los relatos de sus pacientes eran coherentes, verídicos y aportaban información que se podía contrastar punto por punto. Fue entonces cuando su curiosidad lo llevó a estudiar la física cuántica, buscando en las partículas subatómicas una respuesta que la anatomía clásica le negaba. Sus experiencias e investigaciones lo han llevado a acuñar y defender el concepto de la supraconsciencia. Según su tesis, nosotros no somos un cuerpo con una mente, sino una conciencia eterna que habita temporalmente un envase biológico. El doctor utiliza una analogía muy clara. El cerebro no es el generador de la conciencia, sino su receptor. De la misma forma que un televisor no crea la película que emite, sino que simplemente sintoniza la señal. Si el aparato se rompe, la señal sigue existiendo en el espacio, aunque no tenga dónde manifestarse. En sus conferencias, Sansegarra profundiza en el papel del lóbulo parietal. Explica que la neurociencia oficial intenta desacreditar las experiencias extracorpóreas argumentando que son fallos en esta zona del cerebro encargada de situarnos en el espacio. Pero el doctor rebate esto con un argumento clínico. Aunque un fallo eléctrico en el cerebro pueda hacernos sentir que flotamos, ninguna descarga neuronal puede explicar cómo un paciente sabe qué número de serie hay escrito en una viga del techo del hospital mientras tiene los ojos cerrados y el corazón detenido. Esta transición de cirujano de prestigio a divulgador de la vida después de la muerte le ha permitido hablar de conceptos como la frecuencia de vibración. Según él, nuestra vida cotidiana transcurre en una frecuencia baja, limitada por el ego y los sentidos físicos, mientras que la supraconsciencia opera en una frecuencia infinita, donde el tiempo y el espacio no existen tal como los conocemos. Para él, la muerte no es un punto final, sino un cambio de estado, una liberación de la energía que somos hacia una realidad cuántica donde el sufrimiento y el miedo desaparecen. Hoy, el Dr. Sansegarra dedica su tiempo a explicar que la ciencia y la espiritualidad no son enemigas, sino dos lenguajes que intentan describir la misma verdad. Sus experiencias le han enseñado que la verdadera curación no solo consiste en reparar un órgano dañado, sino en comprender nuestra naturaleza eterna. Al escuchar sus vivencias, se percibe la convicción de alguien que ha pasado miles de horas observando la fragilidad del cuerpo humano, y que, precisamente por eso, ha llegado a la conclusión de que la esencia de lo que somos es, sencillamente, indestructible. El Dr. Sam Parnia no es un investigador convencional. Es un médico de cuidados intensivos que ha dedicado su carrera a desafiar nuestra comprensión sobre el fin de la vida. Graduado por la Universidad de Southampton y actualmente profesor en la Universidad de Nueva York, Parnia dirige el Centro de Investigación de Reanimación. Su enfoque se aleja de lo místico para centrarse en la biología de la muerte, un estado que él define no como un punto final, sino como un proceso que puede ser detenido e incluso revertido bajo las condiciones médicas adecuadas. Su investigación más famosa, el estudio AWARE, marcó un antes y un después en la ciencia moderna. Durante años, Parnia y su equipo monitorearon a cientos de pacientes en hospitales de Europa y Estados Unidos, que habían sufrido paros cardíacos.
El objetivo era medir con precisión científica si la conciencia persistía cuando el corazón se detenía y el flujo de sangre al cerebro se interrumpía. Los resultados fueron sorprendentes. Una parte significativa de los supervivientes reportó recuerdos vívidos y percepciones visuales de lo que ocurría en la sala de emergencias mientras estaban técnicamente muertos. Esto llevó a Parnia a desarrollar su tesis sobre la conciencia clínica mantenida. Según su planteamiento, la mente humana, lo que llamamos el yo o la psique, no se desvanece de inmediato. Parnia sugiere que el cerebro actúa como un mediador de la conciencia, pero que ésta podría tener una naturaleza que le permite funcionar de manera independiente durante los primeros minutos de la muerte biológica. Esta idea revoluciona la neurociencia, ya que propone que la conciencia no es simplemente un subproducto de la actividad eléctrica neuronal, sino una entidad mucho más resiliente de lo que imaginábamos. En sus estudios sobre las experiencias de fin de vida, Parnia también explora el fenómeno de la lucidez terminal. Ha documentado cómo pacientes con enfermedades degenerativas o en estado de coma profundo recuperan de repente la claridad mental y la memoria poco antes de morir. Para el doctor, esto sugiere que el cerebro tiene mecanismos de desinhibición que se activan al final, permitiendo que la conciencia brille con una intensidad renovada antes del colapso definitivo del sistema biológico. Es un proceso de despedida que parece estar codificado en nuestra propia naturaleza. Pero la labor de Sam Parnia no se limita a la observación. Como experto en reanimación, es un firme defensor de la medicina de vanguardia. Argumenta que la muerte es un daño celular que en muchos casos es tratable. Gracias a técnicas como la oxigenación por membrana extracorpórea y el enfriamiento del cuerpo para ralentizar el metabolismo, Parnia ha demostrado que es posible rescatar a personas que han pasado horas sin latido cardíaco. Su visión es que, en el futuro, la muerte será vista simplemente como una condición médica grave que podemos revertir si actuamos a tiempo. Finalmente, el trabajo de Parnia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Al estudiar la frontera entre la vida y la muerte, nos muestra que todavía hay territorios de la experiencia humana que escapan a las leyes de la física y la biología tradicional. Sus libros, como El efecto Lázaro, no solo son tratados científicos, sino que son crónicas de una búsqueda incansable por entender qué queda de nosotros cuando todo lo demás se apaga. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Pueden dar sus opiniones en la caja de comentarios. Agradeceríamos un like, ya que eso nos ayudará para continuar en este proyecto. Envíen sus comentarios y suscríbanse al canal. Es gratis. Soy Carlos González y les saludo de parte del equipo de Terror Studio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.